el Evangelio según San Juan, capítulo 6, nos relata una serie de acontecimientos, nos cuenta de algunas reuniones, podríamos decir así en términos más modernos, porque justamente era lo que estaba allí sucediendo. Jesús iba, hacía milagros, obraba sanidades, pero también luego iba a la sinagoga, a los lugares públicos y enseñaba allí su palabra. No solamente estuvo destinada la palabra para los discípulos, sino que también, como lo había aprendido el apóstol Pablo, allí Jesús iba a las sinagogas. A veces nos pasa desapercibido cuando tal vez leemos entre título y título y nos quedamos ahí y no estudiamos el resto de la palabra y nos parece, sí, Jesús alimenta a los 5.000 y bueno, ya nos hacemos la idea en un descampado, Jesús tuvo lástima de mandarlos así, luego camina sobre el mar y luego la gente lo busca y lo halla. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde lo encontró? Del otro lado del mar, ¿pero en qué lugar? En la sinagoga lo encontró. Allí estaba Jesús enseñando, versículo 59 del capítulo 6. Estas cosas dijo Jesús en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Allí era su lugar donde se había criado, desde que habían vuelto de Egipto, allí habían vuelto a aquel lugar a vivir en Galilea de los gentiles, y allí en Capernaum Jesús trae estas palabras que vamos a meditar en esta tarde. Pero también la Escritura nos enseña, dice, que de ahora en más a nadie conocemos según la carne. Dice, y si aún a Cristo lo conocemos, ya no le conocemos más así. Claro, nosotros, hermano, hoy a Cristo en la carne no lo conocimos, es decir, no lo vimos predicar, hacer milagros como el pueblo del cual nos está relatando acá los diferentes evangelios, pero ocurría así, muchos usaban de alguna manera como una señal de autoridad, podríamos decir así, o para respaldar sus palabras, el haber escuchado ciertos testimonios o cosas acerca de Jesús, pero allí la palabra de Dios nos viene a dar un testimonio diciéndole que hay una obra del Espíritu. Jesús le dice a los discípulos la importancia que tenía el que Él se fuera. Ellos estaban tristes porque Jesús daba testimonio y dice, es necesario que yo me vaya por un tiempo. Dice, pero no, Señor, quédate. Dice, a ustedes les conviene, dice Jesús, que yo me vaya, porque si yo no me fuere, no vendría el Espíritu Santo, el Consolador, que estará con vosotros y estará en vosotros, dice la palabra. Con vosotros y en vosotros. Así que, hermano, algunas personas aisladas en días de Jesús vieron a Jesús en cuanto a la carne. Pero gracias, hermano, a su ascensión y a ese plan que Dios tiene destinado, ahora ese espíritu consolador, un espíritu que procede de parte de Dios, que nos hace conocer los misterios de Dios, que nos hace conocer la voluntad de Dios, que nos da a conocer cómo piensa Dios, qué quiere Dios de cada uno de nosotros. Y la propia palabra nos da testimonio, dice, conforme ninguna persona conoce realmente lo que hay, uno tiene una percepción de cómo es cada uno de los que estamos acá, que nos conocemos. Pero el propio espíritu del hombre sabe lo que nosotros somos, si somos genuinos, si somos falsos, si somos veraces, si somos mentirosos, si somos honestos o deshonestos. ¿Quién sabe mejor, hermano, que nosotros mismos? Dice, tampoco alguien podría llegar a conocer los misterios de Dios si no fuese a través de ese Espíritu de Dios. Así que Jesucristo vino, se manifestó en carne, pero aún así da una promesa mejor, una promesa, hermano, que puede tener su cumplimiento, como lo dijo también en otra oportunidad en la sinagoga en Capernaum, dice, esta palabra se ha cumplido en medio de vosotros hoy. Así que en otra oportunidad allí Jesús visitó esa misma sinagoga y les dijo allí a los hermanos, el cumplimiento de la palabra es ahora, es en medio de nosotros. No es que nosotros leamos la palabra y estemos mirando si en el fin, en el futuro o en los días atrás. El Señor, hermano, tiene una obra para nosotros y para nuestros días. Y venía todo este tema de que habían sido alimentados y a raíz de eso lo habían buscado y
y etcétera, etcétera. Y allí Jesús, en el versículo 15, porque esto ya lo meditamos hace unas reuniones atrás, entonces yo quiero avanzar un poco y no quedarnos con la mitad de la predicación. Versículo 35, Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hermano, ¿sabe que todo este pueblo de Israel tenía en muy grande estima a Moisés? Se replicaban las palabras, repetían las palabras, a veces no era genuino. Dice, en la cátedra de Moisés, dice la palabra, se sientan, había una silla especial allí donde se sentaban para dar las lecciones o traer los sermones. Dice, a veces las obras no eran acordes, no obraban acorde a lo que ellos estaban predicando, pero tenían en gran estima, si bien quizás hoy podemos preguntarle a alguien, dice, ¿quién era Manoa? Está en la Biblia. Y usted dice, no me acuerdo, sé que está por allá en el libro de Jueces, me parece, pero no me acuerdo quién era. Pero quédese tranquilo, hermano, que si le pregunta quién era Moisés, todo el mundo sabe quién era Moisés. Esta gente que lo escuchaba sabe quién era Moisés. Y Moisés un día pasó por una incertidumbre como la que este pueblo estaba pasando. Estaba pastoreando las ovejas y en medio de la zarza se aparece un fuego que no se consumía, se acerca y una voz de en medio de la zarza le manda a sacarse el calzado de los pies y dice, quítate el calzado que el lugar en el que estás es un lugar santo. ¿Quién eres, Señor? Yo soy, dice. ¿Quién diré que me envía? Dile, yo soy, me envía. Lo mandó con un mensaje, dice el mensaje. ¿Quién me manda a decir esto? Yo soy, lo manda a decir. Así que cuando Jesús en la sinagoga viene y le dice a aquel pueblo que estudiaba y conocía de memoria los escritos de Moisés, dice, yo soy. Ellos entendieron a qué se estaba refiriendo, porque ese yo soy, hermano, se refería a aquel mismo que le habló a Moisés en medio de la zarza. Dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que viene a mí, no le echo fuera. He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y acá este versículo, mire, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo el que me diere no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. Aquí, hermano, con claridad, Jesús comienza a darle a conocer un misterio que estuvo oculto desde los siglos, de que a través de la revelación, porque el apóstol Pablo enseña en la carta a los Corintios, dice, hoy nosotros vemos oscuramente, dice, como por un espejo, y en aquellos tiempos los espejos eran pedazos de metal pulido, donde uno difusamente veía las cosas. Y difusamente, por el Espíritu de Dios, un día el rey David tuvo una visión, dice, no permitirás que tu santo permanezca en el sepulcro. Y pasaron un montón de años, un montón de profetas, un montón de hombres de Dios, y ninguno había entendido qué quiso decir David cuando escribió aquello en aquel salmo. Era solamente que estaba buscando palabras que rimasen, pero ¿sabe qué pasó? En el día de Pentecostés, cuando estaban en oración, reunidos, esperando la promesa del Espíritu Santo, vino el Espíritu Santo a la vida de Pedro y dice, ahora entiendo de quién estaba escribiendo estas cosas cuando David escribió, dice, no permitirá que tu santo vea corrupción, porque Jesucristo, dice, a este Jesucristo, el Señor le levantó entre los muertos. Pero Jesús, hermano, viene a darnos testimonio de que esa vida eterna, esa resurrección, no era solo para Él. Esa resurrección, hermano, era un regalo de Dios, un don de Dios para aquellos que el Padre le dio. Y por eso
repite acá en 2 oportunidades, dice, sino que yo le resucite en el día postrero, y en el verso siguiente, el 40, dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermano, hay una realidad acerca de la resurrección. A nosotros, no este domingo, el domingo que viene nos toca allí el estudio en Corintios acerca de la resurrección. Esa resurrección que Dios luego le da mayores detalles al apóstol Pablo, pero que ya Jesucristo ahora con claridad viene predicando para que nadie se confunda acerca de esa esperanza de vida. De esa esperanza de vida, hermano, que muchas veces los creyentes pierden de vista. Y el apóstol Pablo le tiene que escribir a una congregación y decirle, si solamente usted espera para esta vida en Cristo, usted es digno de conmiseración. Le tengo que tener lástima, le dice en términos criollos. Si usted solamente está acá por decir, tengo un dolor, el Señor lo puede curar. Tengo una necesidad, el Señor la puede suplir. Va mucho más allá de eso, y el apóstol Pablo le está llamando a un entendimiento limpio a la congregación, igual que nos llama a nosotros hoy, hermanos, a estar acá y saber, sí, de que el Señor sana, salva, transforma, todo lo demás, pero también resucita. Él a los muertos le da vida, hermano, y nos ha de resucitar en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y acá, hermano, podemos ver también en el verso siguiente que la fe no es de todos, ya que la fe es un don de Dios. La gente, reitero, es importante situarnos donde estas cosas ocurren, hermano, porque no ocurrió en un mercado donde usted podía decir, estaba lleno de publicanos, estaba lleno de soldados romanos, estaba lleno de gente extraña. Ocurrió, hermano, en lo que vendría a ser la iglesia. Y escuchaban y no creían. Mucho cuidado, hermano, con no creerle a la palabra de Dios y a las promesas de Dios, hermano, de pensar de que la mano de Dios es corta para hacer milagros, como ocurrió, ¿se acuerda? Hubo un sitio allá, una ciudad sitiada, y cuando no hay para comer, hermano, usted sabe si estudió cuando venían en las embarcaciones, la gente se comía hasta la suela de los zapatos, que antes era de cuero, y comían lo que viniera y tomaban lo que viniera, se tomaban la propia orina y todo, porque cuando hay necesidad, se come lo que hay y no lo que uno quiere. Por eso, hermano, el Señor también nos enseña, porque en este mismo capítulo dice, después terminaron de comer, dice, recoged todo en cesta, dice, para que no se tire nada. El Señor nos enseña también que si usted viene y pide, Señor, quiero esto, necesito lo otro, aprenda a no tirar también. Pero allí en medio de aquella necesidad, aquella ciudad sitiada, donde vendían, nos da incluso datos allí la palabra, cuánto valía una cabeza de asno, cuánto valía el estiércol de paloma, todo cosas que la gente compraba porque no había nada para comer. Y allí el Señor dice, mañana hasta ahora, dice, va a valer, y dice, chirola, vintenes, unos pocos pesos, unos pocos centavos para el que nos escucha de otros países, 1 kilo de harina, una efa de harina, un litro de aceite. Y uno de los príncipes de aquel pueblo dice, ni aunque Dios abriera los cielos, las ventanas de los cielos, podría llegar a pasar esto. Porque a veces, hermano, Dios es pero tan grande en su poder, que quedamos cortos, hermano, en nuestra fe. Pero por eso, hermano, el Señor nos está dando todo promesas acá para que nosotros podamos afianzarnos y estar sólidamente fundamentados. Uno de los motivos que me llevaron a compartir esta palabra es un versículo al que no llegué todavía, pero que hace unas reuniones atrás el pastor Renzo enseñó acá en la congregación y lo puedo ver confirmado en distintas partes de la palabra. Sabe que yo nunca fui ni un creyente ni un predicador en el libre albedrío, que la gente enseña erróneamente, como enseñan muchas cosas que no están en la palabra. El pastor Renzo acá enseñó, dice, no, el libre albedrío no existe, dice, porque cuando uno es esclavo no tiene la voluntad, no tiene el poder de decisión para decidir qué es lo que quiere hacer.
Y nosotros cuando estamos esclavos del pecado, hermano, hasta que Jesucristo si el Hijo los liberare, seréis verdaderamente libres, dice la palabra. Cuando el Hijo nos liberó, recién ahí, hermano, podemos ver con claridad. Pero la gente no eligió venir acá. Dice, la elección es de Dios. Y dice Jesús acá en el versículo 44, le dice a los religiosos que lo habían venido siguiendo el rastro de Jesús: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y de nuevo, tercera vez en el mismo pasaje, y yo le resucitaré en el día postrero. Y también otra cosa, hermano, que quiero compartir de este pasaje, para que usted vea que no precisamos leer medio versículo de un lugar, rebuscar y torcer la escritura, como dice Pedro, que dice las escrituras de Pablo, hay algunos no lo entienden y tienen que torcerlas allí, leer medio versículo para tratar de decir esto. En un mismo pasaje de la palabra, en un mismo libro, y nada menos que por una enseñanza de Jesús, el Señor nos enseña que es Él el que llama. Es Él el que atrae al que es suyo, al que ha escogido, hermano, para que oiga su voz y le siga. Y esa promesa dice: yo le resucitaré en el día postrero. No es la elección, no es el libre albedrío como inventan, ni no está en la Biblia el término, ¿ah? Por más que teólogos y quieran hacerse allí los conocedores, hermano, a la ley y al testimonio, y el que no dice conforme a esto, todavía no le ha amanecido, dice la palabra. Que no puede hablar conforme a la palabra, hermano, el que no puede decirle amén a las palabras de Jesús, todavía no le ha amanecido. Y el Señor, hermano, nos está diciendo, dice: nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Pero también otra cosa que el pastor mencionó hace muy poquito acá, fue después o el día de que celebramos la Cena del Señor acá, y enseñó, y lo digo, hermano, también para que podamos estar atentos, hermano, a la palabra del Señor, para que nadie diga, ¿cómo entenderé si no hay quien me predique, no hay quien me enseñe? Bueno, por lo tanto, eres inexcusable, hombre, dice la palabra. ¿Por qué? Porque fue predicado claramente desde acá. El pastor dijo: a veces hay cuestiones, problemas, enfermedades, adversidades. El Señor conoce la situación, cada una de las situaciones, pero también conoce, hermano, que a veces la comodidad nos gana, el estar cómodo, el no madrugar, el no hacer determinada cosa. Y enseñó, dice: faltar a la iglesia está mal, pero por encima de todas las cosas, dice, no estar el día que se sirve la cena del Señor. Y reitero, el Señor conoce cada situación. Si alguien está enfermo o está impedido de venir acá, bueno, llame a los ancianos, como dice la palabra, para que se le pueda ir y servir. Pero usted tiene que entender el valor que estas cosas tienen, hermano, de participar de la cena del Señor. Y recuerde que este tema arrancó con un milagro. Si conocerá Jesús las cosas, que por multiplicar los panes, hermano, le llegó a estas enseñanzas de poder revelarle a los creyentes acerca del llamado de Dios, de que es Dios el que nos conduce, de que Jesús es el gran yo soy, el mismo que habló allí con Moisés desde la zarza. Pero más aún, dice, versículo 53, para no extenderme, léalo todo porque no hay intención de saltearme, simplemente de no ocupar demasiado espacio para que los demás tengan oportunidad de compartir también la palabra. Dice así: Jesús les dijo: de cierto les digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Así que, hermano, esta gente no entendía de qué hablaba. Jesús dijo: yo soy el pan de vida, y luego dio a conocer, y en medio allí de una celebración, de un festejo anual que tenía el pueblo de Israel, que era la Pascua, con el propósito de conducirnos al verdadero Cordero de Dios que quitaba el mundo, Jesús aclara y dice: yo soy el Cordero de Dios que quito el pecado del mundo, como les enseñó Juan. Y aquí dice:
esto es mi cuerpo, que por vosotros es quebrantada. Esta es mi sangre, que por vosotros es derramada. E instituyó esas cosas en la cena del Señor. Esta gente podía tener excusa allí, todavía no había llegado el momento de que Jesús enseñara con claridad esto. Pero nosotros, hermano, hoy que sabemos quién es el Cordero de Dios, que derramó su sangre y entregó su cuerpo allí por nuestros pecados, no por los suyos propios, sino por los de cada uno de los que estamos acá. Y hoy nos dice la palabra: de cierto le digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tenéis vida en vosotros. Si hay cena del Señor y usted no está en la iglesia, ¿qué excusas le puede dar al Señor? ¿Qué excusas le podemos dar, hermano? Porque es tan poco lo que el Señor está pidiendo de nosotros. Aprendamos a doblegarnos a su voluntad, a escudriñar sus palabras, porque ciertamente Jesús dijo: yo no hablo nada de mí mismo, he venido a hablar lo que he escuchado del Padre. Así que estas palabras, hermano, no son palabras mías, ni siquiera son palabras de Jesús, son palabras, hermano, del Padre, que le estaba hablando a una congregación como nos habla a nosotros hoy, como le habla el que lo está escuchando. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia, dice el libro Apocalipsis. Que Dios les bendiga.